Bienvenidos a la clase de química, quien les habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver tabla periódica de los elementos, continuación, características de la tabla periódica moderna, primera parte, es lo que vamos a ver. Fíjense en lo siguiente, el objetivo será explicar en qué consiste el sistema periódico atendiendo a la estructura electrónica de los elementos químicos. Ya nosotros sabemos hacer distribuciones electrónicas, ahora veremos qué cosas podemos observar a partir de ellas y predecir en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿qué se observa en cuanto a la estructura electrónica de los elementos? Al comparar la configuración electrónica de los elementos con su situación en la tabla periódica, observamos que, primero, todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles electrónicos, completos o no. Este número coincide con el número del periodo en la tabla. 2. Los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo o capa de valencia. Es interesante, recuerden, periodo es lo mismo que fila y grupo es columna. En la fila, en una misma fila, todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles electrónicos, completos o no. Este número coincide con el número del periodo de la tabla, la fila, 2, 1, 3, 4, 5 hasta 7. Y los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo o capa de valencia. O sea, deben tener el mismo número de electrones en la última capa de valencia. Veamos lo siguiente. Esta es la estructura de la tabla periódica. En forma general, recuerden que tenemos 7 periodos, 7 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí los vemos. 1 nada más está el hidrógeno y el helio. Aquí no está el hidrógeno, no se ve, pero aquí está el hidrógeno y está el helio. Bien, en la segunda aparecen otros componentes, en la tercera otros. Ustedes ya deben tener la tabla periódica en la mano porque se les pidió, así que pueden ir viendo. Los elementos de las dos primeras columnas o grupos son estos que están aquí moraditos, miren la característica. La primera columna se llaman alcalinos menos el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal, es el primero que está en esta columna, no es un metal. Pero los que están debajo de él en moradito son metales. Los de la primera columna son alcalinotérreos, alcalinos, y los de la segunda columna son alcalinotérreos. Bien, de tal manera que tenemos una parte aquí en colorcito como beige, amarillo, crema, como lo quieras llamar. Estos son los metales de transición. Tienden a tener un comportamiento metálico en la medida que más me acerco a la parte izquierda de la tabla y un comportamiento menos metálico en la medida que me alejo más del extremo izquierdo de la tabla. En la parte verde tenemos los no metales, que tienen una subdivisión. Los del periodo número 13 o grupo 13 se llaman carbonoideos, igual que los del periodo número 14, carbonoideos. Luego vienen los nitrogenoideos, o estos que están en la tercera, en esta columna, grupo 15. En el grupo 16 están los calcógenos, y ya verán por qué esos nombres. Fíjense en su tabla periódica para que vean por qué esos nombres. Carbonoide viene de carbono, nitrogenoide viene de nitrógeno, calco viene de... ¿Qué vendrá? Halógenos son el cloro, yodo, flúor, y los gases nobles, que son los de la última columna. Los de los gases nobles menos el helio no es un gas noble, estos sí, los que están en verde. Argón, criptón, xenón, neón. Se llaman gases nobles porque ellos no reaccionan con nadie. Ellos son tranquilitos, son quietecitos, son los vecinos que no se meten con nadie. Estos, como no reaccionan con nadie, es porque tienen toda su configuración electrónica completita, no le faltan electrones. Es decir, cuando usted hace la distribución electrónica, usted se va a dar cuenta que no tiene que estar restándole electrones al último nivel porque llegan completicos. Y lo va a hacer en los ejercicios, se va a dar cuenta. Bien, ¿qué pasa aquí? Los elementos representativos de las columnas 1 y 2 y el helio tienen un orbital de valencia tipo S. Los elementos representativos de las columnas 13 a la 18 tienen orbitales de valencia P. Los metales de transición tienen orbitales de valencia D en la capa de valencia y los de transición interna tienen orbitales tipo F en la capa de valencia. Es decir, todos los que están en colorcito morado terminan en S. En la distribución electrónica. Los que están en colorcito verde terminan en P y los que están en este colorcito terminan en D. La distribución electrónica. Fíjense ustedes.
Esta es la tabla que ustedes deben tener en su mano, cualquiera, pero esta es la tabla periódica. Vamos a observar los elementos del segundo periodo, la segunda fila, estos que están acá que estoy señalando. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, que es un gas noble. Veamos la estructura electrónica de ellos. Estos dos primeros deben terminar en S, porque en la tabla anterior están en moradito. Y estos deben terminar en D, porque son no metales. Observemos. Litio y berilio terminan en S1, S2. Cuando paso al boro, vean en su tabla periódica, ya en la parte de los no metales, todas las distribuciones electrónicas terminan en P. La del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y de ese cuenta usted que el neón, que es el gas noble, tiene toda su capa electrónica completa. Fíjese, si usted va subiendo, si usted va adelantando hacia la derecha, aquí empiezan 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5. Y cuando llega el neón, 2P6 es completico, no le tiene que quitar nada. Todos los gases nobles, su distribución electrónica en la última capa, usted no tiene que estarle restando electrones porque llegan completicos como están en el diagrama. Por eso ellos no tienen electrones de valencia y por lo tanto no reaccionan con nadie. Son no reactivos, por eso en química los llamamos gases nobles, son quietecitos, no se meten con nadie. Pero los demás sí buscan reaccionar siempre con alguien porque le faltan electrones en su capa de valencia. Y esta es la prueba. Bien, en el caso de elementos como el berilio, también son poco reactivos porque tienen precisamente sus electrones completos, solo que en este caso de los metales, a veces estos electrones tienden a se trasladan a capas y entonces generan una cierta reactividad. Bueno, esta es la tabla de configuración electrónica de los elementos del periodo y aquí están las distribuciones electrónicas de cada uno de ellos, ¿ven? Entonces, aquí escriben y pueden darse cuenta en qué terminan. Aquí tenemos algunos elementos. Z9, estos son del grupo 17, estos son del periodo grupo 17. Están en un mismo grupo. ¿Qué característica vemos en un mismo grupo? Que todas terminan en el mismo tipo, en el mismo orbital, el mismo nivel. P. Con diferente nivel de energía, sí, 2, 3, 4, 5, 6, pero todas terminan en P, 5, P5, 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 P5. Si están en un mismo grupo, todas terminan en el mismo orbital con el mismo número de electrones. Por eso tienen la misma configuración electrónica. La capa de valencia será S2, P5. Siempre será así. Bien, esto es todo por hoy. Les voy a dejar esta actividad para que sea tarea, digamos, como lo van a subir en el insumo de actividad en clases, según las instrucciones que se van a dar en el Educay. Van a tener para esto toda la semana para que lo vayan haciendo poco a poco y se vayan familiarizando con la tabla periódica. Que sea de provecho.